Buenas, en esta oportunidad mi grupo y yo les hablaremos sobre este artículo titulado Mathematically Optimized Production, Purification and Characterization of Penicillin G Isolates from Soy Bacterial Isolates AA17A and AA17B. Este artículo de investigación se ocupa de la producción industrial de la enzima penicilina G acilasa a partir de aislados bacterianos del suelo. Las cepas se seleccionaron en base a pruebas cualitativas como la turbidez y a pruebas cuantitativas como HPLC para la producción de 6-APA. Se analizó la actividad de la enzima y se optimizó para la producción de la misma utilizando el software de diseño de experimentos. Las enzimas extraídas de distintos microorganismos son aplicables en la industria. Por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria se pueden utilizar para la panadería, para elaborar alcohol como cerveza, fabricación de queso, y en el caso de la industria farmacéutica para la producción de antibióticos, beta-lactámicos, entre otros. La penicilina acilasa es una enzima que fue hallada y aislada por primera vez de Penicillium chrysogenum. Esta enzima divide la benzilpenicilina en ácido fenilacético, PAA, y también la divide en ácido 6-aminopenicilánico, 6-APA. Estas dos se usan para producir antibióticos en la industria farmacéutica. La penicilina acilasa es producida por levaduras o por bacterias. Esta es una proteína periplásmica heterodimérica que consiste en dos subunidades, una pequeña denominada A y una grande denominada B. Estas dos subunidades se forman mediante el procesamiento de una proteína precursora. El nucleófilo catalítico de esta se encuentra en el extremo N. Este es un sello distintivo de la familia del nucleófilo N-terminal de hidrolasas, que es una clase de enzima con la que esta enzima comparten en común doblar alrededor del sitio activo y también comparten en común el hecho de tener un catalizador, ya sea serina, cisteína o treonina en el terminal N. En el pasado, muchos investigadores se basaron en la especificidad del sustrato de las penicilinas acilasas para dividirlas en tres grupos: penicilina G acilasas PGA, penicilina B acilasas PBA y ampicilina acilasas. Sin embargo, en la actualidad las ampicilinas acilasas están clasificadas como ésteres de alfa-aminoácidos. Estas enzimas fueron encontradas y producidas en muchas bacterias, como por ejemplo Alcaligenes fecalis, Escherichia coli, Bacillus megatherium, Pseudomonas melanogenum, Bovista plumbea, entre otras. Las penicilinas acilasas son muy buenas y son de gran importancia para la industria farmacéutica, por su aplicación en la producción de semisintéticos antibióticos beta-lactámicos a través de los intermedios clave. La producción de esta enzima fue optimizada utilizando el diseño de software de experimentos. Luego de la purificación de esta se realizó una caracterización en la cual se tuvieron en cuenta muchos parámetros, los cuales serán mencionados más adelante. El aislado de estas bacterias fueron enviadas a la colección de cultivos de tipo microbiano para su respectiva caracterización fenotípica. Materiales y métodos. Los productos químicos reactivos, medios deshidratados y todos los componentes de grado analítico utilizados en esta investigación se obtuvieron de CDH, Ranken, Sigma y Gimedia. La penicilina G se compró en una farmacia veterinaria ubicada cerca de Old Bus Stands, Kursk-Shetra. El ácido 6-aminopenicilánico de grado médico fue proporcionado por Sirio Pharmaceuticals Limited, Pachkula, Giriana. Se adquirieron artículos de vidrio de Perfit, Latco y borosilicato. El método experimental de esta investigación se divide en 14 pasos para su realización, los cuales son: primero, recolección de muestras de suelo. Se recogieron 80 muestras de suelo de 10 gramos cada una del campus de la Universidad de Kursk-Shetra y del distrito de Karnal. Las muestras se prepararon inoculando 5 a 8 gramos de tierra en un tubo que contenía 50 mililitros del medio mínimo y 30 microlitros de penicilina G, incubándose a 37 grados durante 24 horas en una incubadora BOD. Segundo paso, cribado primario.
Los tubos seleccionados sobre la base de un mayor crecimiento en presencia de la penicilina G con mayor turbidez. El caldo de estos tubos se extendió en placas sobre un medio mínimo que contenía 30 microlitros sobre mililitros de penicilina G. Tercero, examen secundario. El cribado secundario incluyó el análisis de los tubos que muestra una alta turbidez para la presencia de ácido 6-aminopenicilánico, producido como resultado de la conversión de la penicilina G por la enzima PGA a través de la cromatografía líquida de alta resolución. El sistema funcionó a una velocidad de flujo de 1 miligramo por minuto y el análisis se realizó a 200 nanómetros y el tiempo de ejecución fue de 15 minutos. Cuarto, aislamiento. Se hizo una muestra del tubo de ensayo que muestra el nivel más alto de ácido 6-aminopenicilánico para el aislamiento de cepas productoras de penicilina acilasa. Para el aislamiento, las muestras se sembraron en agar nutritivo que contenía 30 microlitros por mililitros de penicilina G. 5. Características de morfología y bioquímica. Se realizaron pruebas morfológicas y bioquímicas preliminares utilizando un microscopio y un kit estándar de Imedia Laboratories PBT LTDA de Mumbai, India. Para su posterior identificación se enviaron cepas bacterianas a MTCC y MTECH Chandigarh, India, para su análisis. Sexto, preparación de inóculo. El inóculo se preparó agregando una asa llena de cultivo puro en 50 mililitros de medio de caldo de interés de nutriente estéril. El caldo cultivado se diluyó con la cantidad apropiada de caldo fresco para obtener 600 nanómetros, uno igual de 0,5. Séptimo, extracción de enzimas. Las enzimas intracelulares se aislaron para el ensayo enzimático mediante el uso de una solución de ácido lisocima etilendiaminotetraacético de 0,5 mililitros que incluye 100 micrómetros de ETA de 1,10 microgramos de lisocima respectivamente en tampón tris HCl de 100 micrómetros y de un pH 7,5 a 4,5 mililitros de suspensión celular y se dejó a 37 grados durante 20 minutos. Octavo, el ensayo de actividad de penicilina acilasa. La actividad de penicilina acilasa se ensayó mediante la modificación del método. El cultivo se centrifugó y el sedimento se suspendió y se reajustó a 30 miligramos peso seco en células por mililitros con tampón fósforo de 0,0 y con un pH de 7,5. La mezcla de reacción contenía 5 miligramos de benzilpenicilina por mililitro, fenoximetilpenicilina o ampicilina y 1 mililitro de suspensión bacteriana en 4 mililitros de tampón fosfato. La mezcla se incubó a 40 grados centígrados durante 30 minutos y luego 3 mililitros de inhibidor y se centrifugó. La producción de ácido 6-aminopenicilánico se estimó por incubación de 2 mililitros de sobrenadante con 0,5 mililitros para de dimetilaminobenzaldeico al 0,5% en metanol. La absorción se tomó a 415 nanómetros usando un espectrofotometrómetro de AA basado en un computador 2202. Noveno, optimización de la producción de enzimas. Para optimizar los medios y las condiciones de cultivo para el aislado elegido se utilizó el software Design Expert 8071.
La optimización se realizó para 4 fuentes de carbón que son glucosa, glicerol, sacarosa y almidón, 4 fuentes de nitrógeno que son extracto de carne de res, tritona, pectona y extracto de levadura, 4 niveles de temperatura que son 25 grados Celsius, 30 grados Celsius, 35 grados Celsius y 40 grados Celsius, 4 niveles de pH que son 6, 7, 8 y 9, 4 niveles de ácido fenilacético que son 15%, 0,17%, 0,185% y 0,2%. 4 volúmenes de inóculo que son 2.5 milímetros, 5,0 milímetros, 7,5 milímetros, 10,0 milímetros. Décimo, producción de enzimas. Se realizó para el aislado elegido en condiciones de fermentación sumergidas utilizando caldo Lauria Bertani. Se añadió ácido fenilacético después de 8 horas de incubación a una concentración de 0,15%. El volumen total fue de 1,25 litros. Los experimentos de producción se llevaron a cabo en matraces Erlenmeyer de 500 mililitros que contenían 250 mililitros del medio de producción. Se inocularon al 1% y se incubaron a 30 grados centígrados durante 48 horas en condiciones de agitación de 150 RPM en un agitador de incubadora. 11. Purificación parcial de penicilina acilasa. El sobrenadante se recogió después de la centrifugación del caldo de cultivo a 10.000 RPM durante 15 minutos y el caldo enzimático crudo se utilizó para la purificación. Inicialmente la precipitación con sulfato de amonio se llevaba a cabo en un rango estrecho con incrementos de 10% para alcanzar diferentes niveles de saturación, que son 20% a 80%, usando concentraciones de sal variables. Pero se encontró que la actividad específica era más alta en 70 a 80% de fracciones. Por lo tanto, para la purificación a gran escala, el caldo crudo se precipita entre 0 a 70% para eliminar las proteínas no deseadas y el sobrenadante se precipitó adicionalmente a 70 entre 80%. 12. Estimación de proteínas. El contenido proteico total de la solución enzimática se midió de acuerdo con el método descrito por Bradford et al. 1976, utilizando albúmina de suero bovino como estándar. 13. Las características de la penicilina acilasa parcialmente purificada. Esto se divide en 3 aspectos: el efecto del pH sobre la actividad enzimática, el efecto de la temperatura y la producción y separación. El efecto del pH sobre la actividad enzimática. El efecto sobre la actividad de la penicilina acilasa se estudió en un rango de pH de 6 a 10 a 40 grados centígrados utilizando el siguiente tampón: fosfato sodio de 0,1. El efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática. Sobre la actividad de la penicilina acilasa se determinó estimando la actividad de pH de 7,5 y temperaturas oscilantes entre 30 grados y 70. Producción y separación de 6-AP, o sea, ácido 6-aminopenicilánico. Para la producción, el aislado AA17B se inoculó en un matraz de 1 litro que contenía 600 mililitros del medio mínimo con 1% de caseína. La penicilina G se añadió al principio y en intervalos posteriores para su conversión en ácido 6-aminopenicilánico. Para la separación del ácido se tomó un volumen del caldo de cloruro de dimetilo 2X a 0,5 de 0 a 5 grados centígrados. El pH se ajustó a 0,8 entre 1,0 mediante la adición de ácido clorhídrico. La solución se agitó durante 10 minutos mientras se mantenía la temperatura y el volumen se dejó sedimentar durante 10 minutos. Se dejó que se formara una capa y se recogió la capa acuosa.
y a continuación el pH se ajustó a 4,5, 4,1 entre 4,2 usando NaOH. Se dejó cristalizar, el ácido se dejó cristalizar a este pH y se añadió metanol para lavarlo. 14 y último, el patrón antibiótico de los dos aislamientos, el patrón que se usó entre AA17A y AA17B se estuvo utilizando discos de antibióticos. Bueno, continuando con los resultados, tenemos que los investigadores lo organizaron de la siguiente forma: screening primario, screening secundario, aislamiento, caracterización morfológica y bioquímica, optimización de la producción de enzimas, purificación parcial, caracterización enzimática, donde tenemos efecto del pH en la actividad enzimática y efecto de la temperatura en la actividad enzimática. Y por último tenemos patrón antibiótico de aislamiento. Entonces, en el screening primario tenemos que las muestras que recolectaron fueron sembradas en 80 tubos de 50 mililitros, los cuales contenían 30 mililitros de caldo. Y de estos 80 tubos, 32 fueron los que mostraron crecimiento. Entonces pasamos al screening secundario. En el screening secundario tenemos que de estos 32 tubos fueron 4 los que mostraron un crecimiento superior. Entonces estos 4 tubos fueron sometidos a HPLC, en donde se detectó presencia de 6 APA en estos 4 tubos que mostraron mayor crecimiento. Y de estos 4 tubos, siendo el tubo número 17 de la numeración que ellos hicieron con los tubos, el que obtuvo un porcentaje mayor de 6 APA, siendo 87.66 lo que obtuvo. Entonces, en aislamiento tenemos que se tomó el tubo número 17, que fue el que más contenido de 6 APA obtuvo, y lo extendieron en placa con agar nutritivo y con penicilina G. Entonces, de aquí obtuvieron lo que nombraron AA17A y AA17B. Este último fue elegido para la producción de penicilina acilasa, y el resto fueron guardados para un uso posterior, ya que pues no solo obtuvieron dos, sino que obtuvieron varios aislamientos, de los cuales utilizaron AA17B. En la parte de caracterización morfológica y bioquímica tenemos las siguientes tablas, en donde en la primera se nos muestra la conformación morfológica de AA17A, en donde tenemos que esta tiene una conformación circular, es de elevación plana, su superficie es lisa, es amarilla, opaca, gram negativa, coco y no presenta movilidad. Y por el otro lado tenemos las características bioquímicas resultado de las pruebas bioquímicas de AA17A y AA17B. En la parte de optimización de la producción de enzimas tenemos que ellos realizaron los experimentos de acuerdo a los parámetros generados por el software Design Expert 8.0.7.1, en donde obtuvieron este cuadro con valores teóricos de los cuales se basaron o se fijaron para la realización de sus experimentos. Entonces ellos obtuvieron que la actividad enzimática fue de 0.604 IU unidad enzimática, unidad internacional enzimática, y este resultado lo tuvieron en un tercer intento bajo las siguientes condiciones: utilizando sacarosa como fuente de carbono, extracto de carne como fuente de nitrógeno, un pH de 9, 25 grados Celsius, 0.185% de PAA junto con 10 mililitros del inóculo. Entonces, con estos valores hasta este tercer intento obtenidos y los valores arrojados por el software, ellos desarrollaron varios gráficos para analizarlos y luego, teniéndose en cuenta esos valores, calcular hasta dónde podían llevar el IU de la enzima. Y se dieron cuenta de que querían llevarla o podían llevarla hasta 0.8 IU, haciendo los siguientes cambios en la conformación pues de las fuentes. Entonces tendrían glucosa como fuente de carbono,
extracto de carne como fuente de nitrógeno, pH de 9, 30 grados Celsius, 0.185% de PAA y 5 mililitros en este caso del inóculo. Todo esto en 300 mililitros del medio, y se supone que con estas conformaciones debieron obtener 0.8 de unidad de IU teóricamente, pero a pesar de esto solo obtuvieron 0.73, que de igual forma sigue siendo un avance respecto al 0.603 que obtuvieron anteriormente. Y la producción enzimática la realizaron inoculando a AA17B en 300 mililitros de caldo LB, tomando 0.185% de PAA como inductor, y obtuvieron 0.63 IU, que fue la que se mencionó anterior. En la purificación parcial encontramos que ellos encontraron que el límite de precipitación de sulfato de amonio era de 70 a 80%. En este precipitado ellos encontraron que la actividad enzimática fue de 0.71 IU, con una concentración proteica de 0.083 miligramos sobre mililitro en 15 mililitros. Y en estas dos tablas tenemos los resultados de la IU que obtuvieron en cada una de las fases, que fue centrifugación, precipitación de sulfato de amonio y diálisis. En caracterización enzimática tenemos el efecto del pH en la actividad enzimática y el efecto de la temperatura en la actividad enzimática. En el efecto del pH en la actividad enzimática tenemos que ellos encontraron que la penicilina silasa trabajaba de manera óptima con un pH de 8, pero que esta logra trabajar entre un pH de 6 a 10. Y en el efecto de la temperatura en la actividad enzimática tenemos que la enzima penicilina silasa obtenida de AA17B mostró una temperatura de trabajo óptima a 40 grados Celsius, pero también es capaz de trabajar de entre 25 grados Celsius a 45 grados Celsius. Por último tenemos el patrón antibiótico de aislamientos. Podemos ver en el cuadro el resultado del patrón antibiótico de AA17A y AA17B, además de que en la foto de junto vemos la sensibilidad que tiene AA17A y AA17B a la esparfloxacina, un antibiótico. Además de esto, pues tenemos que la actividad enzimática de la penicilina silasa fue mejorada 1.2 veces respectivamente con las siguientes condiciones: glucosa como fuente de carbono, extracto de carne como fuente de nitrógeno, pH 9, 30 grados Celsius, 0.185% de PAA como inductor y 5 mililitros de inóculo. Y como se mencionó anteriormente, la enzima trabaja de manera óptima a un pH de 8 con 40 grados Celsius. Además, la penicilina silasa puede usarse sin ningún problema para convertir penicilina G en 6-APA, que es un intermediario importante en la producción de penicilinas sintéticas. Y la producción de APA fue de aproximadamente 100 miligramos de 6-APA a partir de 1 gramo de penicilina G y 1 litro de caldo. Los puntos de discusión de este artículo nos hablan inicialmente sobre la perspectiva actual del uso de estas enzimas en la industria farmacéutica. Con un énfasis creciente en la protección del medio ambiente, el uso de biocatalizadores ha ganado considerable atención en esta era biotecnológica. Estas enzimas buscan reemplazar los catalizadores químicos en la manufactura de diversos productos. Las penicilinas silasas como tal son de particular interés debido a que sus amplias aplicaciones en la industria farmacéutica, como la hidrólisis de betalactámicos naturales, la producción de nuevos antibióticos betalactámicos y otras aplicaciones como la síntesis de péptidos de interés industrial. Estas penicilinas silasas y sus organismos productores representan aún un reto, debido a que falta comprender completamente la química y la ingeniería de estas para mejorar su uso. Por un lado, protegiendo el medio ambiente, evitando la emisión de residuos químicos o disminuyéndolo,
y por otro, lograr una producción de antibióticos más rentable. Actualmente la penicilina G acilasa se ha encontrado en casi todos los tipos de microorganismos. Se ha reportado en más de 40 microorganismos diferentes y son de interés especialmente penicilina acilasa sintetizadas por Escherichia y Bacillus. Su importancia se debe debido a que en el caso de la primera es una enzima intracelular con buenas propiedades y en el caso de Bacillus es una enzima extracelular que representa un menor costo para la purificación, debido a lo que estas propiedades se deben tener en cuenta y se debe estudiar para lograr un proceso de la industria farmacéutica más rentable y más diverso. En el presente estudio, este trabajo nos muestra varios pasos metodológicos para la producción de estas enzimas. Principalmente están el aislamiento de una cepa bacteriana productora de penicilina acilasa del suelo, la optimización de las condiciones de cultivo para la producción de penicilina acilasa por la cepa aislada. La penicilina acilasa la purificación de esta penicilina acilasa que fue expresada, purificación parcial, y la caracterización, además del estudio de la capacidad para producir ácido 6-aminopenilanínico o 6-APA. En el primer punto de aislamiento, este estudio para aislar una bacteria productora de penicilina acilasa, se recolectaron muestras de suelo. Estas muestras se incubaron con 30 microgramos por mililitro de penicilina G para enriquecimiento. Los tubos de ensayo se seleccionaron para mostrar el crecimiento en penicilina en presencia de penicilina G como única fuente de carbono. Este crecimiento de microorganismos en presencia de penicilina G muestra la hidrólisis de esta. Sin embargo, el hecho de crecer en esta, hidrolizarla, no necesariamente indica la presencia de actividad de esta enzima, por lo cual en su lugar se identificó la presencia de 6-APA o ácido 6-aminopenilaníco, un producto de la descomposición, un producto de la reacción para la conversión de penicilina a este producto. Mediante la técnica HPLC ya previamente mencionada y su concentración por el método PDAB, se realizó esta caracterización. La HPLC fue llevada a cabo para ciertos tubos de ensayo con el fin de estimar la penicilina G, el ácido fenilacético y el ácido 6-aminopenilaníco, que son dos productos de esta conversión, de esta reacción. El tubo de ensayo número 17 mostró la mayor conversión de penicilina G a 6-APA con una conversión del 87.6%, por lo que fue usado para posteriores estudios. Bueno, digamos una gran parte de este estudio se centra en lo que es la optimización de las condiciones de cultivo. Se llevaron a cabo experimentos de optimización que resultaron en una amplia variación en la actividad de la penicilina acilasa debido a las diferentes condiciones de incubación y composición del medio de cultivo que alteran el crecimiento microbiano y la producción enzimática. Debido a que el nivel de producción en condiciones no optimizadas fue bajo, la optimización de las condiciones de cultivo fue necesaria para mejorar la producción de penicilina acilasa. Y esto también es de gran relevancia debido a que no se ha establecido previamente un medio definido para una óptima producción de penicilina acilasa a partir de diferentes fuentes microbianas. Entonces, esta optimización mostró ser influenciado por factores nutricionales como fuentes de carbono y nitrógeno, factores físicos como pH, temperatura, volumen de incubación y el uso de un inductor, como ya veremos. Cabe resaltar que para esto se utilizó el software Design Expert para tomar en consideración los efectos separados de varios factores mientras se demostraban su uso combinados, como alteraban el rendimiento de la producción de penicilina acilasa.
En la optimización de fuentes de carbono y nitrógeno se tuvo en cuenta su dependencia en la producción de penicilina silasa debido a que varias fuentes de carbono se usaron. Sin embargo, estas demostraban diferentes rendimientos para diferente producción de la enzima. Sin embargo, la glucosa fue la que favoreció la producción más alta de penicilina silasa. En el caso de nitrógeno, es un nutriente esencial que se necesita como precursor para la síntesis de proteínas. Además, juega un papel importante en lo que es la regulación del pH del medio, la actividad y estabilidad de la enzima. De las 4 fuentes de nitrógeno usadas, el extracto de carne permitió la mayor actividad enzimática. El uso de un inductor. En este estudio se utilizó el ácido fenilacético o PAA, el cual actúa como un inductor fuerte en la producción de penicilina silasa en el medio de cultivo. Esto había sido previamente demostrado en E. coli. En este estudio se utilizó en varias concentraciones, sin embargo, la concentración óptima que indujo la mayor producción de la enzima fue de 0.185%. La actividad de penicilina silasa fue mejorada durante la fase estacionaria de crecimiento máximo a las 48 horas en las siguientes condiciones de cultivo optimizadas, que son las que se muestran en la diapositiva: glucosa al 8%, extracto de carne de res o extracto de carne 2%, pH del 9, temperatura 30 grados Celsius, 150 revoluciones por minuto e inóculos del 2% volumen. Este estudio ha permitido la formulación óptima de la composición de los medios para la producción máxima de penicilina silasa por este organismo, utilizando en este caso medio LB e inducción con ácido fenilacético, el cual es un producto de esta enzima. Para la purificación parcial de esta enzima, en la purificación parcial de la enzima es de gran importancia esta para estudios posteriores, como es la caracterización de enzimas y para obtención de la enzima en forma purificada también. En este estudio se purificó parcialmente mediante la precipitación de sulfato de amonio con un rendimiento de 4.6% de la enzima. Sin embargo, en futuros estudios se espera lograr métodos que permitan mayor rendimiento, mayor purificación. La penicilina asilasa producida, en cuanto a su caracterización, exhibió su actividad óptima a 40 grados Celsius y a un pH de 8. La enzima fue activa en el rango de pH de 6 a 10 y mostró una alta actividad en el rango de temperatura de 30 a 40 grados Celsius, disminuyendo su actividad enzimática a los 25 grados Celsius. De este modo, como conclusión, podemos decir que este estudio respalda el hecho de que la optimización de bioprocesos basada en modelos matemáticos ha mejorado la producción y la investigación en el campo farmacéutico. Por lo tanto, el modelado matemático para la producción de la enzima penicilina G asilasa, que es un biocatalizador industrial para la producción de penicilina o derivados de esta, es un proceso industrial muy necesario. Dado que existen varias desventajas asociadas con un método de producción de un factor a la vez, el modelo matemático ha permitido la conversión del 87.6% de penicilina a ácido 6-aminopenicilánico, sí, y estandarizar ciertos constituyentes del medio, además de condiciones de fermentación para lograr una máxima producción y rendimiento de penicilina silasas. Esto dará paso a posteriores estudios lograr una mayor economía